Buenas tardes, señores aprendices. Continuando con la explicación de la guía relacionada a la competencia de organizar planes de educación ambiental de acuerdo con los requerimientos establecidos, le voy a explicar la siguiente actividad que tienen que realizar. Esta actividad tiene que ver con educación ambiental, la educación ambiental en Colombia. Y dice actividad 431, establecer la importancia y práctica de la educación ambiental a nivel nacional y local. Señor aprendiz, lea un fragmento del siguiente artículo, línea del tiempo, educación ambiental en Colombia, y luego conteste las preguntas que vendrán a continuación. Educación ambiental en Colombia. Entonces, este texto comienza como con un resumen de lo que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se llevó a cabo en Río de Janeiro, en el año 1992. Estas fueron llamadas Cumbres de la Tierra. Hubo una anterior en Estocolmo en 1972 y esta fue la segunda, después de 20 años. La importancia de esta cumbre, para que lo tengan claro, fue que pues ya estaban todos los países a nivel mundial y tomaban decisiones para la conservación de nuestro medio ambiente y se obtuvo la definición de desarrollo sostenible. La definición de desarrollo sostenible, como lo definieron, fue: el desarrollo sostenible se entiende como la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Entonces esta definición salió de un informe que se llamaba Nuestro Futuro Común, ¿sí?, sobre una Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente en 1978, el informe Brundtland. Entonces, ¿qué quiero hacer ver con esta definición? Básicamente es mantener, ¿sí?, las capacidades de nuestro medio ambiente para que pueda soportar una población en un futuro, ¿sí?, en un futuro con las mismas características que tenemos hoy. Cuando hablo de desarrollo sostenible, muchachos, me explico. Es como si yo tengo una finca. ¿Qué necesito para que esa finca o yo pueda vivir en esa finca? Necesito un sitio donde yo pueda vivir, un sitio de vivienda. Necesito un sitio donde yo pueda producir, un área de producción, ¿sí? Y necesito un sitio donde tenga mis recursos naturales, un área de conservación, ¿Por qué de recursos naturales? Porque los recursos naturales nos proveen pues agua, ¿sí? Los recursos nos proveen pues un clima estable, lo que la vegetación nos provee un clima estable. Los recursos naturales nos proveen, además de eso, control biológico. Los recursos naturales nos proveen de pronto madera. Si en esa finca, por ejemplo, para yo vivir necesitaría madera. Me proveen una zona de conservación entre recursos, me proveen la estabilidad de los suelos, ¿sí? Pero también necesito una zona de producción, porque obviamente necesito producir para hacer el intercambio normalmente que yo hago de productos. Entonces hoy en día se intercambian productos por plata, pero antes era intercambio de producto por producto. Entonces si en el pasado era: yo tengo sal, usted intercámbiamela por maíz, o yo tengo maíz, usted intercámbiamelo por algún tipo de tinte o tela, cámbiamelo por tela. Entonces hoy en día es por dinero, pues necesito una zona de producción para ese intercambio y necesito mi zona de vivienda. Entonces a partir de esa cumbre de la Tierra se plantearon obviamente que pues que sustentabilidad del medio ambiente no solamente tenía que ver con la conservación del medio ambiente, sino también con una producción industrial que tenía que también tener en cuenta los criterios medioambientales, y también teníamos que tener en cuenta los requerimientos de la sociedad. Entonces ya les dije, si yo vivo en una finca necesito vivienda, y necesito también pues hay algunas cosas de necesidades básicas frente a eso. Entonces sistemas de comunicación como vías, sistemas de comunicación como el teléfono, o en ese tiempo, ¿no? Hoy en día pues es celular, pero pues estaban en ese tiempo las redes de teléfono, y necesito de todas maneras centros de acopio, necesito una serie de cosas. Entonces planteaba el desarrollo sostenible de esa forma, de tal forma de que pues tengo que tener en cuenta esos tres aspectos para un equilibrio entre esos tres aspectos, entre la vivienda, la producción y el medio ambiente, mis recursos naturales. Es más, hoy en día se habla también de un cuarto escenario, que es zonas de recuperación. Entonces ya es de que no solamente necesito mi zona de conservación de recursos, sino necesito zonas donde yo pueda dejar que los recursos se recuperen, ¿sí? Una zona como de aprovechamiento y otra cosa de zona de recuperación y la zona de protección. Pero bueno,
entiéndame el equilibrio, como les dije, esas tres cosas: producción, medio ambiente y la parte de la sociedad. Entonces, a partir de eso se hubo una serie de cambios a nivel internacional. Por ejemplo, acá en Colombia se estableció la Ley 99 de 1993, donde ya contempló lo que se llama el Sistema Nacional Ambiental, donde participaban de las corporaciones autónomas regionales, donde participaban los municipios, las gobernaciones, en las instituciones de educación superior, en la parte de investigación y otros centros de investigación, donde ya pues se estaban también comenzando a hablar sobre la necesidad o las obligaciones que tenían todos estos entes territoriales de la parte de educación ambiental. Y eso, pues, eso básicamente se establece ya después en, en, en la ley, ya les digo, en la ley, no, se me perdió, bueno, la Ley Nacional de Educación, en la Ley Nacional de Educación donde establece que los municipios, gobernaciones, corporaciones autónomas deben destinar unos rubros específicos para la educación en la parte medioambiental. De ahí ya pues dicen, bueno, y también pues a partir de esa ley también se reglamentan los proyectos escolares educativos ambientales. Es decir, que cada colegio tiene que tener un proyecto escolar de educación ambiental, un PRAE, y tienen que implementar ese PRAE teniendo en cuenta que pues, las características de la institución, del medio ambiente que está en la institución y de la comunidad, porque ese PRAE no es hacia adentro del colegio sino hacia afuera, trabajando con las comunidades que participan alrededor de ese colegio para el mejoramiento del medio ambiente. Igualmente también pues la política nacional, acá está la política del 2012. Esto pues ya básicamente se ratifica en la Política Nacional de Educación Ambiental del 2012. Y básicamente pues también ahí vemos que vemos a partir de ahí también, o bueno, de ese escenario nuevo, a partir de la cumbre de la Tierra, vemos también que nacen obviamente otras estrategias para el fortalecimiento de la educación ambiental a nivel nacional. Por ejemplo, los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental, CIDEA, que es un comité interdisciplinario entre municipios, las corporaciones autónomas y la comunidad, o la ejecución de proyectos de educación ambiental PROCEDAS, donde también pues ahí hace parte principalmente la comunidad, es decir, la comunidad con algunas de estas instituciones para hacer esos proyectos ciudadanos de educación ambiental. Y ya lo que les había dicho sobre los PRAES. Los PRAES. Bueno, con este contexto, muchachos, ustedes tienen que contestar qué es la Agenda 21, que pues está arriba, pues allá dice que es la Agenda 21. Igualmente, pues si van a investigar, me parece perfecto que investiguen más. ¿Qué elementos considera importantes de la Declaración del Río de Janeiro para la conservación del cuidado del medio ambiente? Entonces, para que vayan leyendo arriba también qué fueron unos aspectos importantes. ¿Cuál fue la contribución de la Ley 99 al que organizó el sector público encargado del medio ambiente? Se lo dije. ¿Qué finalidad tienen los PRAES? También ya se los dije. ¿Cuál es el documento que contribuye al proceso de formación de hábitos y cultura del ambiente en la población tanto rural como urbana? Entonces tienen que mirar ahí a ver de estos tres que están aquí, cuál es el que contribuye a eso. ¿Cómo es el siguiente objetivo? ¿Cuál es el siguiente objetivo de la política de educación ambiental? Entonces, a partir de la Ley Nacional de Educación Ambiental, pues se plantearon tres objetivos: propender por la actualización continua de conceptos en materia de medio ambiente dentro del sector educativo, incluir de manera transversal la educación ambiental en todos los sectores, establecer instrumentos de diálogo con la comunidad a fin de crear modelos de desarrollo que contribuyan con la sostenibilidad, y fomentar en cada proceso la búsqueda de equilibrio entre la sociedad, la cultura y el ambiente al fin de mantener el concepto de sostenibilidad. Mira, este es uno de los últimos objetivos. Es importante porque esto es lo que recoge pues lo que estamos hablando del desarrollo sostenible, ¿cierto? Y incluyen la cultura. Dentro de la cultura, para que tengan claro, dentro de la educación ambiental, ¿sí? Donde un proceso de educación tiene que ver con que la gente aprenda una serie de conocimientos, y no aprender por adquirir conocimientos, sino que con la aprehensión, como si fuera que los agarrara con la mano, los haga propios y los implemente dentro de su comunidad. Tiene que ver mucho el contexto cultural,
¿sí? El contexto cultural de la región. Entre la parte de la cultura pues están las costumbres, los hábitos que ellos tienen normalmente las personas para hacer esos procesos de aprendizaje. Tengamos en cuenta de que yo no puedo ir a cambiar una cultura de una población y pensar de que de la noche a la mañana van a hacer lo que yo les vaya a decir. Es un proceso de educativo, es un proceso o de educación, es un proceso para toda la vida. Entonces poco a poco uno tiene que ir reforzándoles cosas a las comunidades y en algún momento pues verán la necesidad de implementar todas las actividades que uno les diga, pero sin la necesidad de hacer un proyecto, claro, un proyecto que contribuya a un proyecto de educación ambiental, que contribuya a que ellos vean materializado las cosas que uno les dice. Entonces, de número las tres estrategias de política de educación ambiental, ¿listo? ¿Qué, qué, qué añado? ¿Qué añado, muchachos? Que básicamente ustedes, pues, investiguen, busquen dentro de la literatura en internet pues más información sobre esto, pero pues los que no puedan, básense en esto, contesten las preguntas, contesten las preguntas y las cargan, las cargan al Google Drive que yo les creé para tal fin. Si tienen dudas respecto a esto, me comunican, muchachos, para, para resolvérselas y también para no hacer tan extensivo este video y para que pues no les gaste tantos datos al descargarlo o al mirarlo. Entonces, no siendo más, muchachos, que tengan un buen resto de día.